Vamos a leer el Evangelio apócrifo de María Magdalena. En ella encontramos una crítica a la iglesia emergente, a la iglesia dominante. Recordemos de que varios escritos y varios evangelios e interpretaciones del cristianismo no fueron aceptados por la iglesia emergente, la iglesia católica, romana y apostólica del siglo IV. Sin embargo, en el Evangelio de María Magdalena encontramos algo interesante y es una crítica en cuanto a la iglesia acerca de los cambios que la iglesia paulina, la iglesia gentil, realizó al judio-cristianismo. Vamos a leer el Evangelio de María Magdalena y dice, entonces Leví respondió y dijo a Pedro, Pedro, desde siempre has sido colérico, ahora te veo ejercitándote contra la mujer, al modo en que lo hacen los adversarios. Si el Salvador la ha hecho digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Con seguridad el Salvador la conoce bien, por esto la amó más que a vosotros. Más bien avergoncémonos y revistámonos al hombre perfecto, engendrémoslo en nosotros como nos lo encomendó y proclamamos el Evangelio sin establecer otra regla ni otra ley que la pronunciada por el Salvador. Aquí estamos viendo una crítica. Mateo eh, está confrontando a Pedro, le está comentando de que si María Magdalena les había dado un mensaje del Salvador, ¿quién era él para rechazar este mensaje? Pero algo interesante, independientemente de las palabras que encontramos acá acerca de María Magdalena, encontramos un mensaje, un trasfondo de este mensaje. Mateo está haciendo una crítica a la iglesia que en ese momento se encontraba teniendo el dominio del cristianismo, la iglesia paulina que se disfraza de la iglesia petrina de Roma. Aquí lo que está haciendo Mateo es una crítica a la iglesia romana. Le está diciendo de que en esta parte lo tengo subrayada. Vamos a cambiarle el color. Esta parte es una crítica directa a la iglesia católica, romana y apostólica del siglo III, siglo IV. Mateo se está enfrentando a Pedro y le está diciendo, nos lo encomendó y proclamamos el evangelio haciendo referencia al judio-cristianismo, sin establecer otra regla ni otra ley que la pronunciada por el Salvador. Entonces, esta es una crítica fuerte a la Iglesia católica, romana y apostólica, a- dando a entender de que la Iglesia romana, la Iglesia de Roma, había cambiado las leyes, habían cambiado el Evangelio y, y que esto no debería ser de esta forma. Si el Salvador entregó el Evangelio de forma perfecta, ¿quién es Pedro? ¿Quién es la iglesia de Roma para cambiar las ordenanzas, las enseñanzas de Jesús? Entonces aquí, en época temprana, siglo III después de Cristo, ya hay una crítica del judio-cristianismo acerca de la iglesia emergente, la iglesia romana apostólica, en cuanto a los cambios que estaba haciendo mm, la iglesia romana. ¿Por qué? Vamos a ver un ejemplo de esos cambios. Vamos a Mateo 16, 13 al 20, Marcos 8, 27 al 30 y Lucas 9, 18, 21. Aquí hay un relato acerca de Pedro y este relato lo ocupan muchas iglesias, algunas iglesias como la iglesia romana apostólica y algunas sectas para atribuirse la autoridad y el poder que dio a Cristo a su sucesor, que fue Pedro. Recordemos de acá que en el Evangelio de María Magdalena está haciendo Mateo una crítica a Pedro, que no debería de cambiar l- lo pronunciado por el Salvador, ni una regla ni otra ley. Y entonces aquí en el Evangelio de Mateo del año 70 80 ya hay cambios, ya hay cambios que había hecho probablemente la iglesia emergente en ese momento. Y posteriormente se le atribuye
el Evangelio de Mateo a la iglesia de Antioquía, que es una iglesia gentil. Aquí encontramos tres relatos del mismo acontecimiento, acerca cuando Pedro da testimonio de Jesús y Jesús le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sin embargo, tenemos que evaluar esta historia con los criterios de evidencia, de historicidad. Mateo, Marcos y Lucas nos hablan acerca del mismo relato, cumple con el criterio de testimonio múltiple, pero Mateo no cumple con el criterio del tiempo y la época de Jesús. ¿Por qué? Encontramos de que Marcos solamente termina con el testimonio de Pedro y Jesús le dice que no le diga a nadie. Pero Mateo redacta la historia más larga. En el versículo 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta parte que Mateo relata y Marcos no relata, ni Lucas tampoco relatan, no cumplen con el criterio de testimonio múltiple, pero tampoco cumple con el criterio de la época de Cristo. ¿Por qué? Si tan solo Marco hubiera puesto este testimonio en su evangelio, podríamos tener la seguridad de que es un evento histórico. Pero como ni Marcos ni Lucas hablan acerca de este testimonio, acerca de que Jesús le dijo a Pedro de que sobre él edificaría su iglesia, podemos decir de que esos versículos no son históricos y que fueron redactados posteriormente y atribuidos a Cristo. ¿Por qué? Recordemos de que el criterio del tiempo y la época de Jesús nos dice de que las palabras que mencione Cristo tienen que coincidir con la época de Cristo en el año 30. Sin embargo, aquí vemos de que Jesús le atribuye en una palabra. Dice, mi iglesia. En el año 30 no existía la iglesia de Cristo. Es más, el cristianismo no existía. Jesús nunca pensó establecer una iglesia. Eso es una reflexión teológica posterior a la muerte de Cristo. Jesús fue judío, vivió judío y murió judío. Y la comunidad de Cristo fue judía. Posteriormente es que se desarrolla el concepto de iglesia, pero Jesús nunca pensó establecer una iglesia. En el tiempo y época de Jesús era normal que los rabinos tuvieran comunidades de discípulos, y es lo que más se acerca al concepto de discípulos de Cristo. Entonces, aquí vemos de que el Evangelio de Mateo no está cumpliendo los criterios de verificación de historicidad de los hechos. No cumple con el criterio de testimonio múltiple. Marcos y Lucas no relatan el mismo acontecimiento. Tampoco cumple con el criterio del tiempo y la época de Jesús, porque utilizan una palabra que en ese momento no existía como tal. La iglesia en el año, cuando Mateo está redactando su evangelio en el año 70, 80, la iglesia ya estaba surgiendo como tal. Sin embargo, en el año 30 no existía la iglesia como lo conocemos actualmente. Por lo tanto, este es un agregado que le atribuyen a Cristo. Y entonces se cumple lo que dice el Evangelio de María Magdalena acerca de Mateo cuando le reprende a Pedro para decirle de que no debe de cambiar nada, no tiene que cambiar ni una ley, no tiene que cambiar ningún dicho, ninguna palabra pronunciada por el Salvador. Sin embargo, vemos de que ya en el año 70, 80 están cambiando el mensaje de Jesús. Y muchos utilizan este versículo de Mateo 16, 13 al 20 para atribuirle la autoridad a la Iglesia Católica Romana y Apostólica, pero también otras sectas que dicen que tienen la autoridad de Pedro y sin embargo su autoridad simplemente se reduce en un invento del año 70, 80.
se reduce a se reduce a humo, se reduce a hormigón. Su autoridad no se basa en un hecho histórico, se basa en en una mentira histórica. Entonces, cuando la Iglesia Católica Romana y también algunas iglesias sectas que se atribuyen la autoridad de Pedro, su autoridad se le atribuye solamente a una mentira histórica, porque esto no era parte del hecho histórico de las palabras de Jesús, pero se le atribuyeron a Jesús. Lo que estaba comentando el Evangelio de María Magdalena era una crítica a esos cambios que aparecían en los evangelios canónicos y que posteriormente la iglesia emergente, la iglesia católica, romana y apostólica, tomó estos versículos para atribuirse su autoridad. La iglesia de Roma, la tradición sugiere de que Pedro fundó la iglesia de Roma. Sin embargo, no hay ningún testimonio escrito, no hay nada arqueológico que nos diga de que Pedro estuvo en Roma, tampoco Pablo. Por lo tanto, aquí vemos cómo algunas personas malintencionadas se atribuyeron esa autoridad para poder emerger y dominar el cristianismo. Y cuando ya tenían el poder, estas personas descartaron los escritos que no les convenía, descartaron los escritos que también son interpretaciones de la vida y los hechos de Jesús. Vemos algo más que cambió. Leemos en Marcos 16, hasta el versículo 8, según la crítica textual, termina el Evangelio de Marcos. Y del 9 al 20, esos versículos fueron agregados posteriormente, probablemente en el siglo IV, y algunos le atribuyen esos versículos a un padre de la iglesia. Y por lo tanto, algunos han argumentado de que las variantes textuales no alteran la doctrina. Sin embargo, aquí encontramos algo que sí altera la doctrina. Encontramos en el verso 16. El verso 16 es espurio, no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Algunos le atribuyen estos versículos al siglo IV y probablemente fue escrito por un padre de la iglesia. Completó el Evangelio de Marcos ya que termina en el versículo 9. Sin embargo, teológicamente, en el año 4 eh, después de Cristo, ya se les obligaba a las personas creyentes a bautizarse, cosa que en el principio no se les obligaba a bautizarse para ser partícipes de las ordenanzas de la iglesia. Sin embargo, en el año 4 después de Cristo, todo cambia. ¿Por qué? Por el verso 16, que es un verso espurio y que no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces aquí vemos de que le atribuyen a Jesús palabras que nunca dijo y le atribuyen esa palabra de que el que no sea bautizado será condenado. Esto ya es algo, una imposición de una doctrina del bautismo para que las personas se bautizaran. Pero Jesús nunca condenó a nadie por no bautizarse. No encontramos en los evangelios testimonio de que Jesús bautizara. Es más, Pablo, cuando está redactando a las iglesias sus cartas, dice que él no fue llamado para bautizar, sino que fue llamado para predicar. Entonces, aquí vemos cómo se impuso la doctrina del bautismo al cristianismo del siglo IV. Por esta palabrita que dice de que el que no sea bautizado será condenado. La doctrina del bautismo es una doctrina que es bíblica, pero en ningún momento la escritura condena a alguien que no se bautice. Sin embargo, en el siglo IV ya era obligatorio bautizarse. De otra manera no podías participar
de las ordenanzas de la iglesia. Recordemos que en el siglo IV ya empieza a surgir la iglesia católica, romana y apostólica. Algunos dicen iglesia católica primitiva. Entonces aquí vemos cómo alteraron las escrituras. ¿Quiénes las alteró? No sabemos realmente, pero textualmente esto no pertenecía al Evangelio de Marcos. Algunos le atribuyen a un padre de la iglesia que completó el Evangelio de Marcos y le anexó estas palabras atribuidas a Jesús, pero que Jesús nunca dijo. Y entonces este versículo, el versículo 16, el que creyere y fuere bautizada será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí estamos viendo cómo hay una dominación en cuanto a la imposición del bautismo hacia los creyentes. Y en el siglo IV, como ya era obligatorio, tenían que buscar un texto que justificara esa obligación. Y alguien más tomó la iniciativa y creó el versículo 16, donde está condenando a las personas que no se bautizaran. Pero en ningún momento Cristo condenó a alguien que no se bautizara. Y muchos han tomado esto como algo literal, lo han tomado igual para crear doctrinas y teologías. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana y Apostólica toma de este versículo para crear lo que es el purgatorio, para crear el limbo. Los niños que no se bautizaban quedaban en un limbo entre el infierno y el cielo, cosa que posteriormente me parece que ya la Iglesia Romana ya no profesa este credo o esta teología. La Iglesia mormona igual utiliza este versículo para decir de que es necesario bautizarse, de otra manera no puede ser salvo. Y ahí crean la doctrina del bautismo por los muertos, debido a este versículo. Cuando José Smith rechazó entrar a otras iglesias, su hermano Jairo muere y muere sin la doctrina sin la doctrina del bautismo, el credo del bautismo, y entonces él está preocupado en cuanto a la salvación de su alma. Y posterior vemos de que él recibe una revelación en el cual dice eh, de que seremos juzgados según nuestras creencias en cuanto al deseo de nuestro corazón. Y posteriormente recibe la revelación del bautismo por los muertos y él se bautiza por su hermano Jairo, que había muerto sin el bautismo. Pero todo tiene que ver con este versículo 16, que fue el motivo por el cual muchas doctrinas erróneas fueron creadas, como el limbo, el purgatorio y el bautismo por los muertos. Un versículo que no es parte del texto original de Marcos. Y aquí vemos cómo pueden caer todas esas mentiras y engaños de esas sectas e iglesias que se han inventado doctrinas al no conocer lo que es la crítica textual, al no conocer acerca de la arqueología, al no conocer acerca de las ciencias bíblicas. Entonces, aquí vemos cómo por culpa de alguien en el siglo IV que se inventó estos versículos, hubieron muchas iglesias, algunas iglesias que se inventaron teologías y doctrinas erróneas que no tienen que ver nada con el Evangelio de Cristo. Y entonces aquí vemos cómo el Evangelio de María Magdalena, hay una crítica en cuanto a este problema que estaba surgiendo en el siglo IV y que hasta actualmente vemos las consecuencias de todas esas alteraciones textuales. Leemos cómo en Mateo quisieron adjudicarle la autoridad y el poder a una iglesia emergente, la Iglesia Católica Romana y Apostólica, cosa que Jesús nunca dijo, cosa que no pasó, cosa que es una mentira histórica. Vemos cómo en el Evangelio de Marcos se, se pusieron esas palabras acerca de la condenación a aquellos que no se bautizaran. Muchos me van a decir, no, pues es una doctrina del bautismo. Claro, yo no estoy en contra del bautismo. El bautismo es una doctrina bíblica. Sin embargo, la palabrita esa, será condenado, no aparece ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Juan.
ninguno de esos evangelios aparece esa palabra, y entonces no cumple con el criterio de testimonio múltiple, y por lo tanto eso no puede ser histórico. Entonces el día de hoy solamente quería analizar esto, es un escrito que encontré en mis investigaciones y al estar desarrollando otros videos. Pueden ver el video de María Magdalena en los evangelios gnósticos. Y cuando estaba haciendo esa investigación acerca de las redacciones o escrituras donde hablan acerca de María Magdalena, encontré este versículo o esta parte de este evangelio que le da una crítica fuerte al catolicismo romano, a la iglesia ortodoxa, y podemos reflexionar de que estas palabras de estos evangelios apócrifos son testimonios también de cristianos que no fueron aceptados por la iglesia emergente.